Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar y vamos a conversar sobre la estrategia para la comprensión de lectura. Espero que les sea de mucha utilidad y vamos. Primero nos vamos a preguntar qué son las estrategias de lectura y para qué me sirven. Lo primero que tenemos que entender es que las estrategias de lectura son básicamente acciones que nosotros realizamos para comprender todo lo que leemos. Pero antes de comenzar a hablar de las estrategias, es importante que entendamos que estas nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades de lectura, que son principalmente localizar información, relacionar e interpretar información y reflexionar sobre un texto. Comenzamos desde las habilidades inferiores, ¿cierto? Como localizar información, que es lo más básico, hacia habilidades superiores, como reflexionar sobre un texto, hacer una crítica, etc. Entonces, como ya les dije, estas habilidades están siempre ordenadas desde las menos complejas hasta las de habilidades superiores, que son las más complejas de desarrollar. Pero para esto necesitamos también aprender de estas estrategias que nos van a ayudar a desarrollar las habilidades. Vamos a ver cómo. Primero, ¿qué implica cada una de estas habilidades? A grosso modo, vamos a entender por localizar a comprender y extraer información que es visible, que es explícita y relevante en el texto, ¿ya? Luego, relacionar e interpretar. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, inferimos elementos que son implícitos a partir de la relación entre elementos explícitos. Vale decir, son todas esas ideas que nosotros vamos desarrollando, vamos uniendo conceptos, qué sé yo, de todo lo que estamos leyendo que es específico en la lectura. Y las conclusiones que sacamos son lo implícito. Y reflexionar, que es relacionar, comparar los elementos de la lectura con nuestros propios conocimientos previos, el contexto de producción y otros aspectos que ya están fuera de la lectura. O sea, ya no nos quedamos solamente con lo que estamos leyendo, sino que salimos ya de esta lectura y comenzamos a relacionar nuestro texto con otros, con su contexto de producción y todo lo que nosotros podemos saber sobre los temas que estamos abordando. Entonces, tenemos que pensar que todo esto, para procesar la información que nosotros tenemos, vamos a partir desde lo menos complejo hasta lo más complejo. Por ejemplo, nuestra base de la pirámide es lo literal. Implica secuenciar o ordenar ideas, recordarlas, identificar detalles, emparejar, nombrar, discriminar, observar y percibir. Todos esos elementos están abordados a lo específico, a lo que yo puedo leer, lo que yo puedo mirar, subrayar en el texto. Lo inferencial tiene que ver con la resolución de problemas, generalizar, resumir, sintetizar, analizar algo, predecir, identificar causa y efecto, describir, clasificar, comparar, etc. Es importante el nivel inferencial. Si se fijan, lo que hace es tomar todos aquellos aspectos que ya leí, que ya definían lo literal, para comenzar a sacar ideas más abstractas de la lectura. Último punto de nuestra pirámide, ¿cierto? La punta implica elementos de metacognición, la propia reflexión que yo realizo sobre la lectura, sobre lo que estoy mirando, evaluar, juzgar, criticar todo lo que yo leo. ¿Qué habilidades debiese manejar como estudiante de enseñanza media? Estamos pensando que ya nuestros estudiantes desde séptimo básico debiesen considerarse ya estudiantes de media, niños grandes. Y entonces desde ese punto considerar que todas estas habilidades que aparecen en la presentación son las que yo tengo que preocuparme por manejar. ¿Ya? Hallar la idea principal, recordar y relacionar hechos y detalles, comprender la secuencia, reconocer causa y efecto, comparar y contrastar, hacer predicciones, sacar conclusiones e inferencias, distinguir entre hecho y opinión, hallar el significado de palabras por contexto, identificar el propósito del autor, interpretar lenguaje figurado y resumir. Todas estas habilidades, si bien son muchas,
Ustedes al momento de leerlas probablemente se van a dar cuenta de que muchas de ellas ya las saben utilizar, lo han hecho bastante bien y nosotros ahora nuestro propósito es que las podamos profundizar y perfeccionar. ¿Cómo puedo saber que logré desarrollar alguna de estas habilidades? Bueno, lo más sencillo es que cuando logramos responder correctamente las preguntas sobre el texto en sus distintos niveles, vamos a ver qué habilidades tengo más desarrolladas que otras. Yo les aseguro que el nivel literal está bastante bien trabajado. Ahora lo que más nos preocupa es trabajar en los niveles inferenciales y crítico reflexivo. ¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar mi comprensión de lectura? Bueno, ahí tienen varias estrategias que nosotros debiésemos trabajar. Eh, predecir, por ejemplo, antes de leer de qué se podrá tratar el texto a partir del título y de las imágenes que presenta. Cuando uno lee el título de inmediato comienza a preguntarse o a pensar, a jugar ahí, qué es lo que podría ser que vaya a leer. A veces somos conscientes de este proceso y a veces no, pero una estrategia importante es hacerla de manera consciente. A ver, ¿de qué podrá tratar la lectura y hacer sus propias predicciones? Hacer prelectura rápida del texto. Primero, puedo hacer una lectura muy rápida, mirar las preguntas que están asociadas y luego leer con mayor dedicación el texto como corresponde y leerlo desde principio a fin. No se salten párrafos y léanlo hasta el final. Sobre todo los cuentos, normalmente al final nos terminan dando un final inesperado. Entonces es importante leer los textos de principio a fin. Subrayar información relevante y frase importante. ¿Qué pregunta nos va a servir para esto? ¿De qué se habla? Todos los elementos del texto que respondan a eso, muy posiblemente son elementos fundamentales que merecen ser subrayados, destacados o dejarlos con una notita al lado del texto. Anotar ideas principales al margen de los párrafos o ideas, títulos para cada párrafo. Podemos idear un título y ponérselo a cada párrafo y les aseguro que eso va a funcionar como como una forma de resumir. Hay textos que no tienen títulos, por ejemplo, y ustedes cuando les piden crea un título, lo que le están pidiendo es finalmente recoger la idea principal de la lectura y escribirla como un título. Plantearse preguntas acerca del texto o fragmento. Eso tiene que ver con el nivel de metacognición que revisamos antes en la pirámide. Identificar los elementos del texto que dificultan la comprensión. Hay muchas veces que vemos textos que tienen un vocabulario que es complejo y por lo tanto debiésemos recurrir a un diccionario, a la RAE, por el celular o con un diccionario físico. Encontrar inconsistencias entre la información del texto y los conocimientos que yo sé. Y ahí nuestra crítica o reflexión sobre el texto va a ser importante. De lo que yo sé, ¿esta información está correcta o es incorrecta? Y también quizás hay algunos elementos de la información que yo no comprenda, entonces voy a tener que recurrir a otras fuentes, etcétera. Hacer una investigación para poder entender lo que estoy leyendo. Aplicar estrategias para resumir el texto en párrafos, en esquemas, mapas conceptuales, dibujos, todas las fórmulas que a ustedes les parezca más sencillas o más útiles. Hay algunas personas que generar esquemas, poner los conceptos de manera desordenada, uniéndolo con líneas, es suficiente para volver después, en vez de volver a la lectura, volver al esquema y comprender y recordar de qué se trataba. Pero hay otras personas que escribir un pequeño párrafo les sea más sencillo y útil que dejarlo solamente con un mapa o un dibujo. Va a depender de las habilidades que tenga cada uno de ustedes. Releer el contexto de términos. A veces hay una palabra que no comprendo el significado, pero si retrocedo hasta un punto seguido, un punto aparte, y vuelvo a leer,
Probablemente por el contexto de la lectura yo entienda a qué se quiere referir con la palabra que no entendí. Entonces, quizás no sea necesario en ese momento recurrir al diccionario o por internet buscar la palabra, porque solo con el contexto de la lectura ya me hizo una idea de qué es lo que podría ser, a qué se está refiriendo. Preguntarse, ¿qué me piden? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué es lo que no entiendo? Nuevamente tenemos preguntas metacognitivas que son fundamentales para yo abordar mi lectura. Volver a la lectura las veces que sea necesario. No tengan miedo de volver a leer el texto. Si hay algo que no entiendo o hay una pregunta que no me acuerdo de la respuesta, vuelvan al texto, vuelvan a leer. Eso simplemente los va a ayudar a enriquecer su comprensión. Nunca va a ser un problema. Evaluar la intención comunicativa del emisor. ¿Qué nos quiso transmitir? Sobre todo con los textos argumentativos, esa estrategia es muy importante. ¿Qué quiso decirme con todo este texto? ¿Para qué todos estos argumentos o el tema o, o la tesis que me está dando? ¿Quiere simplemente presentar su opinión o en realidad su objetivo es persuadirme o convencerme de algo? ¿Y a través de qué argumentos lo está utilizando? Clasificar preguntas por niveles. Como les mostré anteriormente, hay preguntas para cada nivel o cada habilidad. Por lo tanto, si yo las clasifico, si yo sé que esta pregunta es literal, por ejemplo, que la pregunta que me están haciendo es literal, entonces yo no voy a responder con cualquier cosa, sino que voy a buscar en el texto de manera específica cuál es la respuesta. Si la pregunta tiene un carácter inferencial, entonces lo más probable es que a partir de elementos del texto yo tenía que sacar mi inferencia y la respuesta debiese tener un carácter globalizador y no algo específico del texto. Entonces ahí, en esos puntos, si logramos dominarlo, probablemente les sea más sencillo encontrar las respuestas correctas. Entonces, vamos a mirar cada uno de estos niveles. Nivel literal, local o explícito. ¿Qué mide? Mide nuestra capacidad de comprender, de reconocer la información que es explícita en el texto. ¿Qué estrategias están asociadas a ello? Hallar la idea principal, recordar hechos y opiniones, comprender la secuencia. Fíjense que hasta ese nivel llega, solamente hasta comprender lo que estoy leyendo. Todo queda muy en el texto, muy textual. ¿Qué preguntas apuntan a esta habilidad? ¿Qué se puede afirmar que en el párrafo 2 se señala que ocurre alguna cosa en específica, quién es algún personaje, por ejemplo, dónde, quiénes son, cómo es, con quién, para qué, cuándo, cuál es, cómo se llama. Todo ese tipo de preguntas, si se fijan, son muy específicas y van a apuntar a elementos concretos de nuestra lectura. Mientras que en el nivel inferencial, eh, ¿qué va a medir? Va a medir nuestra capacidad de deducir la información a partir de los datos del texto. ¿Qué estrategias van a estar asociadas? Hallar la idea principal, reconocer causa y efecto, comparar y contrastar, hacer predicciones, hallar el significado de palabras por contexto, sacar conclusiones e inferencias, resumir. ¿Qué preguntas están asociadas a esta habilidad? ¿Qué pasaría antes de alguna situación? ¿Qué significa este concepto, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título le pondrías al texto, por ejemplo? ¿Cuál es? ¿Qué diferencia? ¿Qué semejanza? ¿A qué se refiere el texto cuando? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? Eso con el nivel inferencial. Por último, el nivel crítico reflexivo, que mide este nivel. Mide la capacidad para relacionar la lectura con otras, con su contexto de producción y nuestros propios conocimientos previos. ¿Qué estrategias están asociadas? Distinguir entre hecho y opinión, identificar el propósito del autor, comparar y contrastar, interpretar lenguaje figurado, sacar conclusiones e inferencias y resumir también. ¿Qué preguntas apuntan a esta habilidad? ¿Qué opinas de cómo crees que,
¿cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho en el lugar del protagonista, por ejemplo? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de, por ejemplo, de las acciones del personaje o de los argumentos que nos está dando el autor de un texto? Por ejemplo, hay una imagen que es de una poetisa que se llama Gloria Fuentes, se murió en el año 90, aprox. Em, hay varias frases de ella, por ejemplo, no puedo detenerme, perdonad, tengo prisa, soy un río de fuerza, si me detengo, moriré ahogada en mi propio remanso. Esta poetisa tiene muchas frases que apuntan hacia la soledad, hacia la libertad de la mujer, frases feministas, y podemos hacer muchas interpretaciones a partir de lo que ella escribe, pero para poder llegar al nivel crítico reflexivo deberíamos saber, por ejemplo, aspectos de la biografía de ella. Por ejemplo, que gran parte de su vida la pasó sola, que eh, tuvo solamente dos grandes amores, y así poder identificar diferentes aspectos de la autora para entender por qué todos sus poemas tienen este carácter feminista o presentan esta imagen de la soledad. Probablemente porque ella se tuvo que hacer muy fuerte al estar tanto tiempo sola, vivir consigo misma, eh, probablemente pasó por épocas de depresión, etcétera. Entonces, una cosa es interpretar lo que yo estoy leyendo en la lectura nomás, en el texto en concreto, en un poema, en un cuento, lo que sea, y otra cosa es profundizar en el contexto de producción, en el autor o autora del texto, para poder hacer una reflexión más profunda y ya no nos quedamos solamente en la lectura, sino que salimos de ella para poder ahondar en, la, en el propósito de este texto, en cuáles son los sentimientos o las ideas que hay detrás, cuáles son los valores o ideologías. Entonces, por esto este nivel crítico o reflexivo implica que nosotros ya hayamos pasado por los otros niveles, que hayamos comprendido a nivel textual la lectura, que hayamos hecho nuestras inferencias a propósito de lo que leímos y luego generar una crítica o una reflexión uniéndolo con nuestros conocimientos previos. ¿Qué sé yo de Gloria Fuentes? Sé algo, no sé nada, investigué sobre su contexto de producción, por ejemplo, y por eso me hace tanto sentido lo que yo estoy leyendo ahora. Entiendo por qué el concepto libre es tan grande en esta imagen, o la verdad, o me desencadena, porque cuáles son esas ataduras de las que ella se liberó y que ahora plasma en su poesía, por ejemplo. No sé, he descubierto que te amo, pero como a mí misma jamás. O sea, imagínese la fortaleza que tiene ella de, sí, yo te quiero, pero a quien quiero más por sobre todos es a mí misma. Es un trabajo difícil que ella probablemente tuvo que haber hecho por durante muchos años para lograr tener esa concepción de sí misma. ¿Ya? Bien, en resumen entonces, ¿qué es lo que nosotros debiésemos hacer cuando leemos un texto? Hemos visto muchas habilidades y muchas estrategias para trabajar con esas habilidades. Entonces, a modo de resumen, activen su conocimiento previo al momento de leer el título. Desde ahí nosotros comenzamos ya a relacionar la lectura con lo que yo sé. Realizar una lectura exploratoria. Investigo qué palabras sé, qué palabras no entiendo, cuáles son los argumentos que hay ahí, cuáles son los personajes, las acciones importantes, etc.
sintetizar la información, porque cuando yo después vuelvo al texto para responder preguntas, la idea es no volver a leer todo otra vez, sino que lo que ya tengo seleccionado. Volver a la lectura, ya les he comentado en varias oportunidades, no tengan miedo de volver a leer, no es un problema, siempre va a ser un plus para la comprensión de lectura. Realizar inferencias de lo que leo, verbalizarlo, lo comparto, lo escribo, lo comunico con otros compañeros, etc. Identificar palabras claves, visualizar en organizadores. Para los que les sea más fácil y los que no les es fácil, inténtenlo, atrévanse a escribir, rayo mi cuaderno con los conceptos, con las ideas, las palabras, las frases que más llamaron mi atención de la lectura. En la medida que estoy leyendo, las voy anotando al ladito en una agenda, en un cuaderno. Relacionar las pistas para lograr la inferencia. Evaluar nuestra comprensión. ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que estoy entendiendo? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Tiene que ver con este proceso metacognitivo del que tanto le he hablado. Buscar e inferir el significado de las palabras. ¿Qué es lo que no entendí de la palabra? Si no lo entiendo, entonces veo el contexto y en base a eso vuelvo a revisar. Espero que esto lo apliquen, que quizás en una lectura no van a pensar en todos estos elementos, pero les aseguro que de a poquito, si van utilizándolo, van a lograr una mejor comprensión de lectura y lo que más nos importa, que desarrollen sus habilidades. Por último, no está de más recordarles los beneficios de la lectura. Mejoran su concentración, sirven de entretenimiento, enriquece su lenguaje, reduce el estrés, nos ayudan a introducirnos en un mundo de fantasía con la literatura, ejercitan nuestro cerebro, porque tenemos que estar atentos y hacemos muchas cosas, ya se fijaron todas las habilidades que implica. Nos ayuda a la memoria, desarrolla nuestra creatividad, etc. Así que eso, los invito a leer, espero que estén muy bien, un abrazo a la distancia a todos, adiós.